decía que cuál es la importancia de que el proyecto de ley de aborto por violación haya recaído en la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué es importante que este organismo esté tratando este proyecto en estos momentos? Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Verás, esto tiene que ver con un recorrido, una trayectoria de la Institución Nacional de Derechos Humanos en acompañamiento a los colectivos sociales, feministas básicamente, que han luchado durante todos estos años para que por fin se haga realidad este proyecto de ley. Creemos que es una sentencia histórica y que la Defensoría del Pueblo, claro, no es que solamente se le ha asignado esta responsabilidad. El 11 de marzo, la Defensoría del Pueblo interpuso la demanda de inconstitucionalidad, que, claro, se sumó a 6 demandas más presentadas por diferentes colectivos sociales. Es decir, que como institución hemos estado pendientes del tema, hemos demandado, hemos acompañado. Entonces, claro, existe toda esta ruta que fue previa a la sentencia y que creo que la Corte Constitucional lo consideró para encargarnos esta responsabilidad. Además, por supuesto, necesitamos esta ley, tiene que plasmarse o instrumentalizarse la resolución de la Corte en una ley que deba necesariamente contemplar enfoques de derechos. ¿Y quién mejor que la Institución Nacional de Derechos Humanos para construir este proyecto de ley? Creo que aquí radica la importancia de que se le haya encargado a la Defensoría del Pueblo esta tarea histórica para mujeres y niñas del Ecuador. Defensora, queríamos comentarle, hace un mes prácticamente la Corte ya hizo este dictamen. Ahora, ¿cuáles son los puntos y las cosas específicas que este dictamen manda a la Defensoría y que debería tomarse muy en cuenta para este proyecto de ley? Bueno, en efecto, el 28 de abril la Corte Constitucional dicta la sentencia en la que nos encomienda esta responsabilidad y nos da 2 meses para hacerlo. Es decir, hasta el 28 de junio debemos presentar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Es importante también que la ciudadanía conozca que este proyecto de ley debe ser construido con los colectivos sociales, con los grupos feministas, con la sociedad sexodiversa, con los diferentes colectivos de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuáles son los puntos sobre los que deba versar este proyecto de ley o los que puedan permitir la instrumentalización de la sentencia de la Corte Constitucional? Pues son justamente aquellos en los que la sentencia de la Corte no amplía, no se refiere y que básicamente tienen que ver con 4 aspectos fundamentales. Uno, la temporalidad, es decir, en qué momento podría interrumpirse un embarazo por causa de violación. El otro punto tiene que ver con el procedimiento y los requisitos, que aquí están 2 aspectos fundamentales. Uno, ¿qué se le debe pedir a una mujer para iniciar el proceso de aborto por violación? Hemos escuchado un debate extenso que lamentablemente lo que ha demostrado es todavía la misoginia en algunos actores sociales que han dicho que debe hasta la prueba de polígrafo, un montón de cosas que realmente son absurdas, pero este es un nudo crítico que también fue uno de los puntos de la sentencia, ¿no? ¿Cómo se va a realizar este proceso? Si debe haber la denuncia, en fin, nos plantea un escenario de discusión. El otro punto tiene que ver con niñas. A una niña violada una niña violada debe requerir del consentimiento de su tutor, de su padre, del familiar, cuando sabemos, para abortar, cuando sabemos que la mayoría de los abortos, de las violaciones de niños y niñas ocurren en el entorno familiar y que muchas veces pues será el mismo violador el que lleve a la niña, le autorice el aborto y continúe este círculo de violencia. Eso también debe quedar muy claro dentro del proyecto de ley a fin de que esto no vaya a perennizar la violencia, sino más bien que con la articulación de la ley se termine de una vez por todas y sea realmente garantista de los derechos de las niñas y mujeres. El otro punto en el que hemos encontrado además fuerte discusión tiene que ver con la objeción de conciencia. Hasta dónde este derecho puede afectar el derecho de niñas y mujeres.
Eso también tiene que ser discutido y tratado y debe estar dentro del proceso, dentro del proyecto de ley. No solamente la de la garantía del ejercicio de los dos de ambos derechos, sino además que el sistema de salud público, cómo garantiza que este derecho del equipo médico no vaya a interferir justamente con la nueva ley. Esos son básicamente los puntos que deja abierta la sentencia de la Corte Constitucional para poder plasmar, aterrizar la sentencia en un proyecto de ley y son los puntos que estamos socializando, discutiendo y sobre los cuales estamos pidiendo los aportes ciudadanos. Ahora, a un mes ya de este dictamen de la Corte, ¿cuánto ha avanzado y qué se puede esperar de que justamente plasme este proyecto de ley? Bueno, desde el día siguiente de la notificación, nuestros equipos técnicos empezaron a trabajar la ruta. La ruta tiene varias fases. Primero, lanzamos un cuestionario digital a fin de poder llegar a los colectivos sociales y estos respondan las 4 preguntas que justamente tienen que ver con lo que te acabo de indicar, con la temporalidad, con el proceso, con la documentación, con la objeción de conciencia. Esto lo hicimos justamente pensando en el teletrabajo, en el distanciamiento social que no nos permitía un mayor acercamiento, pero además en los tiempos. Creímos que a través de los canales digitales era mucho más rápido y mucho más fácil llegar a una mayor cantidad de colectivos sociales y de actoras sociales. Sin embargo, nos dimos cuenta que en este proceso que necesitábamos un acercamiento personal, directo con la ciudadanía. Hemos tenido una gran cantidad de visitas y de personas que contestan el cuestionario, pero fue necesario hacer una visita directa y lo hemos hecho en Quito, en Guayaquil, en El Oro. El día jueves estaremos en Cuenca y en Azogues, estaremos también el día viernes en Manabí y la próxima semana en Santo Domingo. Cabe también indicar que cuando llegamos a estos puntos, no solamente nos quedamos en los cantones o en las provincias, sino que además nos enlazamos a través de Zoom con otras provincias cercanas a fin de que puedan participar la mayor cantidad de colectivos. Esto es simultáneo a la ruta. En este momento, después de haber hecho el cuestionario, después de haber presentado el cuestionario, estamos en la fase de sistematización y de recolección de bibliografía, de revisión de bibliografía. ¿Qué significa esto? Estamos recopilando sentencias de la Corte Interamericana, jurisprudencia, derecho comparado. Recordemos que otros estados ya tienen normado el aborto por violación y es importante la experiencia comparada de estas naciones, vivencias incluso. Ya culminamos esta fase esta semana y la próxima semana vamos a las mesas técnicas. ¿Cómo se componen o de qué se trata estas mesas técnicas? En estas mesas técnicas vamos a discutir ya los nudos críticos que encontramos en los 4 puntos que te acabo de indicar. Es decir, las respuestas contrapuestas que nos han generado conflicto a la hora o que nos están generando conflicto o debate a la hora ya de diagramar el estado del arte de este proyecto de ley. Con estas respuestas, con estos nudos críticos, a la luz de técnicos, especialistas, académicos, profesionales de la salud, bioeticistas, abogados también, en las mesas técnicas, analizar, discutir y debatir sobre el tema para ya en la penúltima semana de este mes ya presentar la redacción del proyecto de ley y el día 28 presentarlo a la Asamblea Nacional. Esta es la ruta que tenemos, pero repito, mientras se desarrolla esta ruta, seguimos visitando los cantones justamente para reunirnos con los colectivos sociales y socializar la ruta y recabar sus opiniones y sus vivencias. Ahora, defensora, usted ha mencionado algo muy importante que tiene que ver con las condiciones que se podrían establecer o que, como mencionaba, ciertos grupos han pedido o están haciendo como una exigencia para que se pueda establecer dentro de este proyecto de ley. Sin embargo, ¿cuán, digámoslo así, restrictivos pueden ser estas condiciones? Incluso, ¿cuán violatorios de derechos puede llegar a ser? Bueno, recordemos que una ley manda, prohíbe o permite.
Desde ese punto de vista tenemos que estar claros que en el proyecto debemos ser lo más concisos a fin de que esta ley nos diga qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué se tiene la libertad de hacer. En este sentido, claro, tenemos que prepararnos, como repito, con los asesores, no solamente legales, tenemos un equipo técnico muy capacitado en la Defensoría del Pueblo, sino además con los asesores técnicos en medicina, bioeticistas, que nos permitan tener el panorama general, porque la ley debe ser integral de protección. No solamente decir, puedes hacer esto, no puedes hacerlo de acá, o estás en libertad de aquello. Van a haber, hay muchos colectivos, hay muchos ciudadanos que nos han dicho, por ejemplo, no debe haber temporalidad, no se puede poner un límite para a la mujer para tomar la decisión de abortar, puede hacerlo en cualquier momento de la gestación, y otros que nos han dicho debe ser en la primera semana. Entonces, bueno, también hay los que dicen 1 mes, 2 meses, 3 meses, en fin, hay una serie de respuestas que son las que se van a discutir, repito, en las mesas técnicas, a la luz y con el concurso del asesoramiento. Para la Defensoría del Pueblo, para mí principalmente, que estoy liderando este proceso, es definitivamente imposible dar mi opinión o tener una opinión como institución, porque esto contaminaría el desarrollo del proyecto. Estamos recabando las opiniones de la ciudadanía, de los colectivos, y tendremos el concurso de los técnicos profesionales. Si yo les digo en este momento, no esperen un ratito, creo que esto debe ser así, esto debe ser de esta forma, corremos el riesgo de que luego nos digan que ha habido una incidencia de una posición personal. En tal caso, como siempre se los he dicho, recabamos todas las opiniones, les escuchamos, no damos la nuestra y lo traemos a las mesas técnicas, pero siempre, siempre debe la ciudadanía y los colectivos sociales estar seguros y estar seguras que este proyecto de ley va a contar con el mayor enfoque de garantías de derechos que pueda haber. Vamos a tener todos los técnicos posibles, la asistencia internacional que nos permita presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley realmente garantista, integral, que cumpla con las expectativas no de la Corte Constitucional, sino de las víctimas, mujeres y niñas víctimas de violación. Defensora, ¿cuáles son los postulados o digamos las recomendaciones que de organismos internacionales se están tomando en cuenta para elaborar este proyecto de ley? Bueno, las mesas técnicas se empiezan la próxima semana. En consecuencia, bueno, no podría adelantarme lo que específicamente, con puntos directos en cada uno de los cuatro temas que tenemos para desarrollar. Pero sí le puedo decir que la línea internacional, la línea de los expertos, de los asesores, es justamente contar como presupuesto principal en la elaboración, en la ruta, incluso, no solamente en el proyecto, sino en la ruta con los más elevados estándares internacionales. Para esto es importante, por eso, este proceso que estamos viviendo ahora de revisión de bibliografía. No podemos presentar un proyecto que tenga estándares internacionales elevados si no recabamos y no comparamos la jurisprudencia internacional, el derecho internacional, los dictámenes de la Corte Interamericana, la experiencia, las vivencias de los colectivos. Es decir, tiene que haber todo una recolección de experiencias acá que nos permitan presentar el proyecto más garantista posible. En función de eso, pues, claro, la recomendación siempre va a acudir a los estándares más elevados, porque siempre vamos a tener principios y estándares que van a ir desarrollándose en diferentes normativas, en diferentes estados, en diferentes sociedades, y lo importante es acoger aquellas que más protegen a la víctima, mujer y niña en este caso. Señora defensora, muchísimas gracias por esta entrevista para Voces y Propuestas. Nada más recordar que ya en este mes, básicamente un mes queda para que ya la Defensoría del Pueblo pueda presentar este proyecto de ley. Para finalizar, queríamos preguntarle si de pronto este proyecto de ley, además de las voces de las diversas organizaciones, se ha planteado también recoger como algunas
digamos, voces justamente de víctimas en cuanto, por ejemplo, al tema de niñas. Sabemos que es un caso bastante sensible. Sin embargo, podría como haber este espacio como para que pueda, digamos, haber como más elementos y que justamente de alguna manera se plasme un poco la realidad de lo que está viviendo y justamente la necesidad de que este proyecto sea tratado con urgencia. Bueno, creo que lo que más alimenta el proyecto es la vivencia. Son las situaciones que pasan las niñas y las mujeres. En este sentido, dentro de los colectivos sociales que hemos incorporado, que hemos convocado a este debate tan importante para el Ecuador entero, es justamente a familiares de víctimas y a víctimas. Porque queremos, repito, no complacer a los estándares y a los requerimientos de la Corte Constitucional en su sentencia, no a todas las voces que nos dicen una cosa y otra, que nos dan diversas opiniones. Básicamente, este proyecto de ley va dirigido a las víctimas. Tiene que ver o piensa principalmente en resarcir sus derechos, en la reivindicación de los derechos de estas víctimas. En consecuencia, para nosotros y nosotras como Defensoría del Pueblo, lo más importante es escuchar las voces de aquellas mujeres y de aquellas niñas que han vivido esta situación, y eso creo que es lo que va a alimentar de mejor manera el proceso de construcción de esta ley. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estuvimos con la doctora Zaida Rovira. Ella es defensora subrogante del pueblo. Nada más agradecerle por esta entrevista, y las puertas de Wambra van a estar abiertas justamente porque es un tema que nos interesa seguir tratando y poder justamente tener de primera mano a la Defensoría del Pueblo para poder seguir escuchando cómo terminará y cómo finalmente se plasmará y se hará posible realidad este proyecto de ley. Defensora, muchísimas gracias nuevamente por estar acá en Voces y Propuestas. Muchísimas gracias a ustedes, y mi compromiso de informarles conforme vaya desarrollándose esta ruta, y finalmente pues invitarles también a que nos acompañen a la presentación de la ley este 28 de junio. Un abrazo. 28 de junio será una presentación pública. Por supuesto, están convocados o convocaremos a los medios de comunicación porque tenemos que presentarla ante la Asamblea Nacional. Ya de ahí le toca a la Asamblea pues continuar el proceso. Perfecto, entonces ahí comprometemos la presencia de Wambra para este evento muy importante y también justamente para lo que será ya el debate en la Asamblea. Nuevamente, muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo. Gracias a ustedes.